Aló, ¿me pueden escuchar? Buenos días. Buenos días. Hola, mis chicos, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, dice, escuchamos. Sí, dice, buenos Listo, días. chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Siguen en sus casas? Vamos a ir viendo quiénes están en el aula. Davis está, ¿verdad? ¿Cómo dice? Estoy llamando lista, estoy anotando la lista. Davis está. Ah, Nakib no se ha sí, conectado sí. todavía, ¿no? Zaida, tampoco. Fabiola, Nicole. Nicole, ¿estás ahí? Aquí, Gracias. Gary, no está. Mabel, Shirley, tampoco. Natalia. aquí estoy, dice. Hola Natalia. Esperaremos un poquito. Ahorita nos vamos conectando. Fabiola, lenta, vamos bien. Ya van a ir conectándose. Está igual el enlace de la clase en la plataforma Moodle por si acaso. En el sector avisos. Para cualquier cosa. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? ¿Bien? ¿Han podido subir sin problema a la plataforma los trabajos? Sí, Está bien fácil, ¿no ve? Ya se están familiarizando con la plataforma. sí, dice. Es bien importante que ustedes mismos vayan revisando los contenidos, descargando y demás, todo lo que se está subiendo para que puedan practicar, ¿no? Si bien esta cuarentena nos ha dicho el gobierno que es hasta el 4 de abril, hay incertidumbre de que si se pueda alargar o no, así que tenemos que volvernos pues capos en manejar la plataforma. Porque además les cuento, si van a querer hacer cursos o algo de aquí en adelante, eh, tienen que tienen que familiarizarse porque hay muchos cursos a distancia, diplomados virtuales que usan esta plataforma, la plataforma Moodle, así que es bien importante que puedan ustedes también ingresar. Denme un segundo, le voy a escribir a la Listen Leslie, no están pudiendo ingresar los otros compañeros. Listen Leslie, ¿me escucha? Aló, vamos a ver. Hola Listen, ¿me escucha? Hola Listen Leslie, voy a tener que llamar. A ver, vamos a ver, denme un segundo chicos, sus compañeros no están pudiendo ingresar. Ahora vamos a empezar. Hola Listen, perdón. Sí, por favor, están los estudiantes hablándome al WhatsApp, dice que tienen que admitirles, no les deje entrar al curso, por favor. Ya Listen, aguardamos, no se preocupe. Listo, chao, chao.
A ver, seguimos Davis, Fabiola, Natalia y Nicole, ya esperando a sus compañeros. Lo que pasa es que ahora la licenciada Leslie administra la clase virtual, entonces es ella la que tiene que autorizar el ingreso de los alumnos al aula virtual. Creo que ha tenido un poco de problemas con el internet, está ahora solucionando y enseguida sus compañeros van a ingresar. Bien, les estaba preguntando, chicas, quiero escucharlos. ¿Algún otro problema con la plataforma? No hay ninguno. ¿Les parece fácil el manejo? ¿Qué dices, Nicole? ¿Has podido manejar bien la plataforma? ¿Has tenido algún problema? Hola, Davis, ¿qué tal? ¿Has tenido problemas o no? No, bien. Fácil subir el trabajo, ¿no ve? Vamos a el viernes que nos toca clases, vamos a vamos a hacer un pequeño cuestionario porque para que vayamos practicando las en todo caso el uso de los cuestionarios para el examen, porque ustedes bien saben que tenemos que aprender a utilizar tenemos que aprender a dar examen también en esa plataforma. Se puede, se programa un tiempo de respuesta para cada pregunta y ustedes tienen que responder mediante la plataforma. Entonces vamos a ir practicando ya desde la próxima clase. Voy a preparar un contenido para que puedan usarlo. ¿Está bien? No se conectan sus compañeros, ¿no? A ver, esperemos unos minutos. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a ver. Seguimos los mismos, ¿no? No sé qué ha pasado. Ahora vamos a ver, denos un segundo. Chicos, ¿qué les parece si vamos avanzando un poquito en el contenido mientras esperamos que sus compañeros se unan a nuestra conversación? ¿Quién quiere empezar hablándonos un poquito del trabajo que han realizado? ¿Voluntarios o hacemos ya por lista? ¿Quién va a ser el primero? Ya, Davis, tú primero entonces. ¿Nos puedes contar un poquito de tu trabajo? Compartirnos un poquito. Al final, ¿cuál es tu posición? ¿Es una ciencia o un campo de estudio la comunicación y por qué? Te estamos escuchando. Hola. Dígame, Lisset. ¿Nos puedes compartir, por favor, cuál ha sido tu posición? ¿Y por qué? Léenos tu trabajo un poquito, a ver. Bueno, yo sigo con el margen, que es un objeto de estudio. Ya. ¿Por qué? A ver, léenos un poquito de tu trabajo. ¿Por qué? ¿O qué has argumentado en tu trabajo para que tú digas que es un objeto de estudio? Sí, ahorita recién estoy abriendo el trabajo. Ya. Los demás, por favor, vayan alistando su... Ya. A ver, te escuchamos. Las reflexiones que aquí se representan parte de la idea de la comunicación no se reduce a los medios de información y comunicación, que también incluye la construcción del individuo en una relación con el otro dentro de un contexto social y cultural. Bueno, ya lo leí, le voy a dar un resumen de lo que yo pienso. Aquí lo voy a leer de nuevo. Ya. Es un objeto de estudio porque es necesario, es necesario estudiar la comunicación.
Ya, He investigado sobre autores que dijeron que es un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la comunicación se necesita estudiar, es precisa que lo estudiemos. ya, Pasando los años, la comunicación se ha ido estudiando y cada vez se ha sacado más y más y diferentes modos de pensar. ya. ¿Qué más? Yo digo que es un objeto de estudio porque la comunicación siempre ha sido estudiada y siempre se ha estudiado para ver cuál es su función, cómo han intentado investigar cómo es que se produce la comunicación. Ya. Para vos entonces la comunicación tiene que ser abordada desde distintas disciplinas, ¿verdad? Sí, diferentes materias como la sociología, Ya, la semiología, muchas materias. ya, súper. Entonces tú te has mantenido en tu posición, no ha habido forma de que te hagan cambiar, ¿verdad? Ni a pesar de que hemos leído el libro de Marta Rizzo donde habla de una ciencia de la comunicación, para ti es un objeto de estudio. Bueno, hay un poco de duda porque al final la comunicación para hacer un estudio se usa la ciencia. Ya, Para estudiar se usa la ciencia. Eso significa que puede ser un poco de ciencia, pero yo estoy más dirigido a que es un objeto de estudio. es un objeto de estudio. Está bien, claro. Ahora, gracias David. Vamos a ver Natalia, tú que estás también conectada, compartinos cuál ha sido tu posición. Al final has optado por objeto de estudio o por una ciencia de la comunicación. Yo sigo manteniéndome que es un objeto de estudio, a lo que he investigado. O sea, dice que la comunicación no tiene suficiente fundamentación teórica, que no puede ser considerado por eso una ciencia. Ya, También dice que la ciencia es algo que se explica a detalle y que no cambia. Sin embargo, la comunicación es algo que cambia día a día. Dependiendo en el ámbito que te encuentres, la palabra no va a cambiar, va a ser, pero sí va a significar distintas cosas. ya. También he investigado sobre sobre Marta Rizzo, Ya, en donde dice que es cierto que la comunicación tiene cierto vínculo con la ciencia y que a partir de la terminología se han desarrollado otros estudios. La comunicación en el campo académico, la comunicación interpersonal y la comunicación social en general, por lo que ponen en parte, es decir, que a pesar de aunque la comunicación se basa en diferentes disciplinas, hace falta que esta conforme de manera fundamental para pasar a ser una ciencia. ya. Entonces, para vos, la comunicación es un objeto de estudio, ¿verdad? Te mantienes en tu posición y crees que la comunicación es un objeto de estudio. Estamos bien entonces, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Ahora, ¿quién más está conectada? Gracias, Fabiola. Nicole, por favor, ¿cuál es tu posición? ¿Por qué te has definido? ¿Por una ciencia o por un objeto de estudio? Dice una Dime. dice, no era Fabiola, soy Natalia. Dime. Ya no Ya, te eso preocupes. no, Ya no te solo quería preocupes. decirte. Perdón. Nicole, por favor, ¿me estás escuchando? Sí. Hola Nicole, por favor compartinos por qué opción has optado y por qué. Objeto de estudio, porque el objeto de estudio nos da a entender de que son partes, o sea, como de las ciencias de la comunicación en los procesos, Ya, los fenómenos de comunicación, que sería como frecuencia también, que han sido abordados a las disciplinas como la lingüística, sociología, antropología, etcétera, ya, y también que se puede definir como un proceso social fundamental mediante el cual un individuo influye sobre los demás y a su vez es influido por otros o por él mismo también. Y nos permite utilizar algunos métodos científicos para obtener conocimientos. ya. Nada, eso. Entonces para ti es un campo de estudio,
¿verdad? Objeto. Un objeto de estudio, un campo de estudio. Estamos bien, claros. Hasta ahora nadie, ninguno de ustedes ha optado por una ciencia de la comunicación. A ver quién nos falta. Fabiola, igual estás conectada, ¿verdad? Sí, Lisa. Hola, Fabiola. ¿Cuál es tu posición? Por favor, te estamos escuchando tus compañeros. Y yo también. ¿Cuál es tu posición? ¿Objeto de estudio o ciencia de la comunicación? Objeto de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo que averigüé y todo eso, para mí era más convincente y tiene sentido en el objeto de estudio porque se refiere sobre la sociedad. La sociedad se comunica y eso es lo que nos lleva a un objeto de estudio. Se puede decir, por ejemplo, que gracias a la comunicación tenemos una relación de mutualismo con las personas. Aparte, practicamos diferentes formas de comunicación, de informarnos, comunicarnos de alguna situación o tema. También también son procesos y fenómenos de comunicación con frecuencia que en cierto modo también abordan las disciplinas y ciertas reglas que se necesitan en la obtención de conocimientos. Ya. Y como un licenciado nos dijo también que hay una imagen de una persona en comunicación social que la tenemos que estudiar desde arriba, desde su cabeza hasta los pies, y entre eso era sociología, antropología y otras materias más. Ya. Y eso también es lo que incluye en el objeto de estudio. Entonces tenemos claro, ¿no ve? Bueno, Davis, Fabiola, Natalia y Nicole, que ahora estamos en la clase, espero que sus compañeros ya puedan ingresar. Todos han optado porque la ciencia es un objeto de estudio y que, bueno, debe ser abordada por distintas disciplinas, ¿no ve? Ahora, bueno, estoy teniendo problemas con sus compañeros, denme un segundo. Les había dicho en la anterior clase que lo importante es que ustedes puedan tener bien clara y bien definida su posición, ¿no ve? Si en el examen les voy a preguntar, la ciencia, la comunicación es una ciencia, un objeto de estudio, no importa por qué posición ustedes se definan, lo importante es que ustedes puedan argumentar con claridad si es una ciencia o un objeto de estudio. Nos queda claro eso, ¿verdad? Ustedes ya tienen que tener bien claro este tema. La anterior clase habíamos visto algunos textos que precisamente hablan sobre esto y nos hemos quedado en claro que, bueno, opción por la que optes está bien siempre siempre que la puedas fundamentar. ¿Se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, como en unos cuadros, cómo se resumía el hecho de que la comunicación sea una ciencia o un objeto de estudio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Hola. No mucho. Un favor, ¿están viendo ahora mi pantalla de WhatsApp? ¿O qué están viendo? No sé. ¿Solo me ven a mí? Yo solo veo una pantalla negra. ¿Solo pantalla negra? Sí se ve, dice. ¿Se ve el WhatsApp? Hay dos pantallas, una con la que se le enfoca a usted y otra su computadora. ¿Se ve el WhatsApp también, lo que estoy escribiendo? Sí, Ah, ya. sí. Eso estoy compartiendo mi El pantalla. mío no. Ya, no bueno, sí importa. A ver, revisa tu configuración de cámara, quizás, David, porque les voy a empezar a compartir luego la presentación para que podamos ir avanzando. Pero, no sé. Dicen, pero se le ve muy, como que muy cerca en la pantalla de lo que nos está mostrando, digamos. ¿Ahí? ¿Yo muy cerca o qué? O sea, de lo que está mostrando la pantalla, ahorita se ve la llamada donde está usted. Ah, ya. Solamente se le ve el hombro. ¿En serio? A Sí, ver, sí. ahora No. solo se ve mi hombro. Ahorita le voy a mostrar, Lisa.
qué raro. Ya, a ver, bueno, vamos avanzando. Ya se están uniendo sus otros compañeros. Gary ya ha podido unirse. A ver, vamos a ver. Ay, verdad, se ve solo mi hombro. Gracias, Natalia. Qué raro. Gracias. No sé, qué raro. ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasa? En la imagen yo veo todo bien, supuestamente, pero a ver, me parece que es un problema de la pantalla. Ahí ya se ve, Lisa. Ahora ya me veo bien, normal. Sí, pero lo cortó ahora La la otra. presentación. Ahora vamos a volver a compartir. A ver, he Dale. visto que Gary se ha unido. Hola Gary, buen día. Hola Gary, ¿nos escuchas? Sí, Alicia, buen día. ¿Cómo estás Gary? Buen día. Creo que han tenido un poco de problemas para unirse, pero ya tus compañeros todos están ingresando. Gary, ya estábamos compartiendo con tus compañeros el trabajo que han realizado. Quiero que les cuentes y me cuentes a mí también si has optado por objeto o ciencia de la comunicación. La anterior clase yo recuerdo que tú eras uno de los pocos que creía que la comunicación en realidad es una ciencia. Al final, ¿por cuál has optado y cuál es tu justificación para defender esa posición? Yo he optado por que es una ciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sí la ciencia es un cuerpo de ideas y conocimientos relacionados. ¿Ya? Y la comunicación es aquello que no se puede tocar, es algo intangible. ¿Ya? Y la ciencia lo puede estudiar, es como un proceso de estudio de las relaciones humanas. Ok. ¿Crees que hay... Es algo resumido, está más específico en el resumen en tu trabajo? la tarea. Pero ¿tú crees que puede haber un procedimiento para estudiar la comunicación? ¿Hay teorías que pueden respaldar este conocimiento? Como nos existe. Teorías. Solo leí lo de... ¿Marta Rizzo? Sí, hay una teoría. Y los objetos de estudio de la comunicación, ¿tú coincides con lo que nos dice Marta Rizzo en el libro? Que nos presenta 4 objetos de estudio de la comunicación, ¿estamos bien? Como la ciencia de las interacciones, ¿no ve? Marta Rizzo dice que es posible estudiar la comunicación como la ciencia de las interacciones, ¿no ve? Estamos claros entonces, ¿verdad? Ya, gracias Gary. A ver, hasta ahora Gary es el único que ha optado o cree que la comunicación es una ciencia. Vamos a ver, y aquí sus compañeros ya se están uniendo. Mabel, ¿me escuchas, por favor? ¿Cuál ha sido la posición por la que has optado? ¿Ciencia o objeto de estudio? Compartí con tus compañeros, por favor, y fundamenta por qué has elegido esa opción. Bueno, yo objeto por que es objetivo de objeto de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través del objeto de estudio puedes observar muchas cosas. ¿Ya? Puedes estudiar mediante vista, puedes estudiar a una persona, cómo es su carácter, o qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. ¿Ya? ¿Para vos es un objeto de estudio? Sí, para mí sí. Un objeto de estudio. ¿Tú crees que la comunicación debe ser abordada por diferentes ciencias y no por una sola en exclusiva? Sí. Ya. Gracias Mabel. A ver Najib, por favor, te queremos escuchar. ¿Cuál es tu posición, ciencia o campo de estudio o objeto de estudio? Presente. Hola Najib. ¿Cuál ha sido tu posición en el trabajo? Y por favor nos puedes argumentar por qué has escogido esa opción. Definitivamente un objeto de estudio. ¿Por La qué? razón es bastante simple. Para empezar, es más, yo lo considero más como un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la ciencia se enfoca en estudiar específicamente. Una ciencia
enfoca en estudiar específicamente esa cosa que quiere estudiar, ¿no? Matemáticas puras, arquitectura, se basa en los parámetros, etcétera. Ya. Es decir, una ciencia es pura, la ciencia es pura con muy pocas cosas que intervienen en ella, ¿no? Otro tipo de temas, otro tipo de ciencias. Ya. En cambio, la comunicación no lo considero como una ciencia. ¿Por qué? Porque la comunicación es algo más grande que una ciencia, porque tiene que ser utilizado por diferentes tipos de ciencias, tiene que ser estudiado desde distintos tipos de vista: psicología, sociología, marketing, idiomas, inglés, idioma nativo, etcétera. Entonces, la comunicación es como una mezcla de todo tipo de ciencias. Entonces, ¿qué? No puede ser una ciencia al ser una mezcla, sería algo más grande. Por eso lo considero más un objeto de estudio. Tal vez ni siquiera un objeto de estudio, tal vez se debería crear un término específico para la comunicación, ya que es más grande que eso. Mucho más grande para ti. O sea, es muy amplia la comunicación, ¿no ves? Ya, muy bien, gracias. Así es, entonces por eso yo no creo que sea ni un objeto ni una ciencia. Tal vez se debería crear un nuevo término para esto que es la comunicación. Ya, un nuevo término, dices vos, para abordar la comunicación. Ya, muy bien, gracias. Najib, tienes muy clara tu posición, está muy bien. A ver, ¿quién nos falta de acá? ¿Quién no participa? Shirley. Hola Shirley, por favor, ¿nos puedes compartir cuál es tu posición? ¿Por qué has optado? ¿Ciencia o objeto de estudio la comunicación? ¿Cómo la vemos? Hola Shirley. Yo lo opté por ser un objeto de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un objeto de estudio estudia, como bien sabemos que el concepto no es claro en el sentido de que ya que se ha estudiado bastante tiempo, no es algo definido la definición de qué es la comunicación. Y mientras que si es científico, la ciencia es exacta. Siempre va a ser exacta porque está comprobado que es así. Mientras la comunicación no es amplia, como dijimos, ya, como han dicho mis otros compañeros igual. Ya. No puede ser abordado como una ciencia, dices tú, ¿verdad? Sino que es demasiado amplio. Muy bien, Shirley, gracias. A ver quién nos falta. Zaida. Ahora Zaida, y con eso terminamos sus participaciones. Buenos días, Zaida. ¿Cuál es tu posición? ¿Ciencia o objeto de estudio de la comunicación? Para mí sería campo de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que estudia el comportamiento del ser humano, cómo ser la transmisión de las señales, patrones expresivos, entre otros más, y también se apoya en las disciplinas como ser la sociología, la antropología, entre otros más. Ya. Eso sería para mí. Para vos es demasiado amplia para ser estudiada como una ciencia, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, chicos, habiendo acabado, gracias Zaida. Habiendo acabado y hemos escuchado a todos sus compañeros, de los 2, 4, 6, 9 estudiantes que somos que son en la clase, solamente uno, que es Gary, ha optado porque la comunicación es una ciencia, como nos ha planteado Marta Rizzo en el texto, el debate hacia la construcción de una ciencia de la comunicación, y lo habíamos leído con ustedes. Marta Rizzo incluso nos plantea cuáles serían los objetos de estudio de la comunicación si la planteamos como una ciencia. Les he mostrado la imagen de un cuadro con cuatro objetos de estudio que ella plantea y que resumen a la comunicación como la ciencia de las interacciones, el estudio de la ciencia de las interacciones. ¿Se acuerdan que una clase anterior habíamos visto el texto del señor Piñuel, que hace una investigación precisamente sobre cuál es el concepto de comunicación que tienen los diferentes docentes de comunicación, valga la redundancia, en diferentes universidades del mundo? Hemos visto que ha hecho entrevistas, encuestas a más de 300 docentes de comunicación de varias universidades, y en efecto él también ha concluido de que la mayoría de los docentes en comunicación conciben de que en efecto la comunicación es un objeto de estudio, como la mayoría de ustedes
ha coincidido en la clase. Les decía, no importa cuál sea su posición, si Gary defiende que es una ciencia de la comunicación, está muy bien. Si Davis cree que es un campo de estudio, al igual que Najib y sus compañeras, está muy bien. Lo importante es que ustedes, les había dicho y les vuelvo a repetir, es que puedan tener claro cuál es su posición. Gary, dime. Bueno, creo que habilitó su micrófono sin querer, pero les decía, lo importante es que ustedes puedan tener una posición clara si la comunicación es una ciencia o si es un objeto de estudio. Les vuelvo a repetir, en el examen yo les voy a preguntar, para usted, ¿la comunicación es una ciencia o un objeto de estudio? Y Najib responderá, un objeto de estudio por tales razones. Entonces lo importante, les decía, es que ustedes puedan tener clara su posición y la defiendan, porque independientemente de cuál sea, ya les había dicho que pues este es un debate que permanece hasta la fecha. De hecho, los investigadores en comunicación, los propios comunicadores, no han podido llegar o no hemos podido llegar a un consenso absoluto de que la comunicación sea o ciencia o campo de estudio. Pero como les decía, lo importante es que ustedes tengan su posición clara, pero además no se olviden de que la comunicación es tan amplia que requiere un abordaje más preciso, y es precisamente lo que yo les decía en la anterior clase, que la comunicación o la mayoría de los estudios de comunicación se han centrado en el efecto de los medios de comunicación a la sociedad, a las personas. Ya vamos a ir viendo algunos modelos de comunicación y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los estudios están centrados en los medios de comunicación y en su efecto. Y eso les había dicho, ¿por qué? Porque allá por los años 30, 40, donde empiezan a surgir muchos modelos de comunicación y muchas teorías, había un gran interés de saber cómo se podía manipular los medios de comunicación, porque había un interés de los gobiernos para saber cómo podían usar los medios de comunicación a su beneficio. Entonces les había dicho que los estudios de comunicación o la fundamentación teórica sobre la comunicación interpersonal, por ejemplo, la comunicación de las personas, son muy escasos, y algunos en su mayoría han sido abordados por la psicología, por ejemplo, por la sociología, pero no hay muchos estudios de comunicación a profundidad que vean precisamente la comunicación en la relación interpersonal, o como decía Marta Rizzo en su texto, como una ciencia de las interacciones humanas. Entonces, si alguno va a optar en un futuro por hacer una tesis para poder graduarse, para poder titularse como comunicador social, sería bueno que puedan aportar, yo les decía, al campo de conocimiento de los comunicadores, haciendo precisamente una investigación más profunda de estos temas, y de repente pues así vamos construyendo o abrimos la posibilidad de una ciencia de la comunicación. Entonces nos queda todo claro hasta acá, ¿verdad? Ya vamos a ir ya cerrando este tema de la comunicación como ciencia o campo de estudio para continuar avanzando. ¿Todo bien, chicos? Estamos bien, ¿no? Sí, Lice, ¿y usted? Ahora yo, Nomás. mira, hasta hace un poco, no, hasta no hace mucho tiempo, yo también creía que la comunicación es un campo de estudio, así como la mayoría de ustedes cree, porque sí, o sea, realmente la historia y los estudios de comunicación nos han demostrado de que la comunicación es tan amplia, es tan diversa, que necesita el abordaje pues de diferentes disciplinas. ¿Se acuerdan del cuadro que habíamos visto de Piñuel, que era pues precisamente describe lo que yo pensaba, ¿no? Si queremos estudiar el lenguaje, por ejemplo, en la comunicación, tendremos que abordar desde una ciencia que aborda el tema del lenguaje, que es la semiótica, por ejemplo, ¿no ve? Si queremos saber cómo influye nuestro estado de ánimo en la forma de comunicación, entonces tendremos que hacerlo desde la psicología. Sin embargo, si bien todavía me mantengo en esta posición, por ahí, al haber leído, por ejemplo, el artículo de Marta Rizzo, yo lo leí hace unos años, pero también viendo la posición de otros comunicadores que defienden la posibilidad de una ciencia de la comunicación, yo creo firmemente de que sí es posible una ciencia de la comunicación, pero creo que todavía esta posibilidad está en pañales, pues o sea, todavía hay mucho que trabajar
para poder realmente consolidar una ciencia de la comunicación. Si bien como Marta Rizzo defiende, ya hay, puede haber, o ya hay los objetos de estudio como una ciencia de las interacciones, creo que todavía hay mucho que trabajar y ahí serán los propios comunicadores, seremos los propios comunicadores quienes iremos trabajando para que se pueda hablar ya de una ciencia de la comunicación en un futuro, pero ya de manera más precisa, más exacta, y que de repente podamos tener todos los argumentos ya para defender una ciencia de la comunicación. Pero como les decía, si bien hay una posibilidad de que sí hay una ciencia de la comunicación, todavía está esto en sus inicios, ¿no? Hay que trabajarlo todavía, hay que trabajarlo, y también depende de nuestros aportes como comunicadores de que lo podamos hacer. ¿Está claro? Esa es mi posición. Así que me uno a lo que la mayoría dice. Chicos, quiero que me digan, ahora les voy a ir compartiendo precisamente mi pantalla. Pueden ver, a ver, espérenme un segundo, está conectando. Quiero que me digan si pueden ver la presentación de PowerPoint que estoy mostrando. ¿Se puede ver? ¿Se la ve? Sí. ¿Está a mitad de la pantalla? Toda la pantalla ya. La pueden ver, muy bien. Entonces, ya, vamos a ir avanzando precisamente para ir ya viendo algunos modelos de comunicación, que es muy importante que ustedes los conozcan. Cuando habíamos iniciado el semestre, les había dicho que vamos a ver los modelos de comunicación de repente más importantes y de una manera bastante superficial. Ya cuando ustedes lleven teorías de la comunicación en el próximo semestre y hasta tercero, van a ir viendo ya más a detalle estos modelos de comunicación, cómo surgen estos estudios, en qué contexto y demás. Pero lo importante es que ahora nosotros vayamos ya ingresando a lo que es precisamente algunos modelos de comunicación que han marcado de alguna forma el camino de todas las investigaciones en comunicación que se han venido realizando con el paso de los años. Ahí empezamos entonces. La comunicación es ciencia o objeto de estudio o campo de estudio, como algunos los denominan. Y les decía que los teóricos de la comunicación se dividen hasta la fecha en dos grandes grupos, quienes afirman que la constitución de una ciencia de la comunicación es factible y deseable, como su compañero Getty, y otras que creen que al ser un proceso tan complejo requiere un abordaje interdisciplinario. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? De muchas disciplinas, que es lo que ustedes han defendido hace un momento cuando nos compartían su trabajo. 8 de 9 estudiantes de la materia de introducción a la comunicación del primer semestre de la Universidad Técnica Privada Cosmos creen que la comunicación es tan diversa, tan compleja, que debe ser abordado o abordada necesariamente por diferentes disciplinas y no por una sola. Entonces es lo que ocurre en realidad a nivel mundial, quienes defienden una ciencia de la comunicación y quienes creen que necesita un abordaje de muchas disciplinas. Es lo que nos estamos mostrando en este gráfico. Ahora, si bien hay quienes defienden una ciencia o un campo de estudio, ustedes se van a dar cuenta que los estudios de comunicación se dividen en dos grandes bandos, quienes han manejado o quienes han enfocado la comunicación desde una perspectiva positivista y quienes creen o han enfocado la comunicación desde un enfoque crítico, como estamos viendo acá. ¿Qué dice el enfoque positivista o los investigadores que defienden el enfoque positivista? Ellos creen que los fenómenos sociales responden a leyes universales. En este sentido, cuando los investigadores en comunicación han optado por un enfoque positivista, creen que el científico debe ser una persona objetiva, es decir, que debe tomar los datos, recabar los datos de manera objetiva, sin juicios de valor, que debe simplemente limitarse a recoger la información de su entorno, procesarla, analizarla y luego publicarla. Eso es lo que hacían los investigadores que defienden el enfoque positivista, o que hacen en todo caso quienes defienden el enfoque positivista. Y dice, la estrategia metodológica se da en el empirismo. Ya más adelante les voy a describir en qué consiste esto. Y hay investigadores en comunicación que han optado por el enfoque crítico. ¿Qué quiere decir? Ellos, antes de estudiar a la comunicación,
Se han cuestionado las desigualdades que surgían con el acceso a los medios de comunicación. Les vuelvo a repetir, los estudios de comunicación, la mayoría de ellos han surgido en los años 1920, 30, 40 en adelante. Es allí donde se da el boom de los estudios de comunicación y empiezan a surgir muchos modelos y muchas teorías, como vamos a poder ir viendo más adelante. En el enfoque crítico, los investigadores dicen no son neutrales, se comprometen con el cambio social. Ellos creen que a través de sus investigaciones pueden promover el cambio social, ya que ponen en evidencia las desigualdades que están surgiendo a raíz del manejo de los medios de comunicación en beneficio de algunos grupos de poder, como vamos a ir viendo. Y cuestionan, les decía, el rol de los medios de comunicación. Entonces, básicamente los estudios de comunicación estudios de comunicación se han dividido entre dos enfoques, el positivista y el crítico. Les tiene que quedar claro, cuando yo les pregunte cómo se han dividido los estudios de comunicación de masas, ustedes tendrán que saber que, bueno, tenemos dos, el enfoque positivista y el crítico. El enfoque positivista cree que los fenómenos sociales responden a leyes universales, es científico, debe mirar con objetividad los fenómenos, recabar los datos y no emitir ningún juicio de valor. En cambio, los del enfoque crítico cuestionan las desigualdades y creen que sus investigaciones tienen que más bien ayudar a hacer más equitativo el acceso a los medios de comunicación. ¿Queda claro esta parte? ¿Está bien, chicos? Quiero escuchar. Sí. Queda claro, ¿verdad? Tenemos entonces esos dos enfoques en los que básicamente se toma en cuenta el estudio de comunicación. Ustedes están llevando metodologías de la investigación, ¿estoy bien? ¿Están llevando metodologías de la investigación este semestre? ¿O qué? ¿O algo relacionado con investigación? Sí. ¿Qué se llama, Natalia, la materia? Métodos. ¿Estoy bien? Métodos de la investigación, así se llama. Hola, chicos. Técnicas de investigación documental. Técnicas de investigación documental. Ya, es bien importante que ustedes ya me pueden ver en la pantalla, ¿verdad? He dejado de compartir el contenido. Es bien importante que ustedes tomen en cuenta esto, porque al momento de hacer una investigación se van a dar cuenta que existen básicamente dos formas de abordar cualquier investigación, a través de la metodología cuantitativa y a través de la metodología cualitativa. Ahora les voy a ir presentando porque esto es importante para que tengamos un poquito el contexto en el que se han realizado los estudios de comunicación. Las investigaciones cuantitativas, pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Listo. Investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas, como su nombre lo indica, quanti, es que buscan contar, buscan medir de alguna forma los fenómenos, se basan en observaciones, dice, cuantificables, lo que les estaba diciendo, y susceptibles de un tratamiento estadístico, es decir, se pueden contar, se pueden medir los resultados de estas investigaciones. Dice, buscan detectar tendencias generalizables en el comportamiento de las personas, buscan que sus investigaciones sean válidas y replicables, y se concentran en observar conductas o actitudes manifiestas. ¿Qué quiere decir esto? Las investigaciones cuantitativas, cuando ustedes les pregunten qué es una investigación cuantitativa, ustedes tienen que ser capaces de decir, tienen que ser capaces de responder que una investigación cuantitativa busca cuantificar, busca medir los hechos y cree que pues a través de estos resultados las tendencias son generalizables en el comportamiento de las personas. Algunas técnicas que usan los investigadores cuando optan por una investigación cuantitativa es precisamente el experimento, el análisis de contenido, las encuestas, donde se miden en números, ¿verdad? A ver, ustedes han debido escuchar, por ejemplo, las encuestas de intención de voto que están ahora muy, ¿cómo se puede decir? Muy de moda, si vale el término, por el tema de las elecciones, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen, ¿no ves? Se ha hecho una encuesta, una muestra de 2000 personas,
en tales lugares y estos son los resultados. Y nos muestran resultados que se miden en barras, en tortas. Es una forma de cuantificar una investigación, una pregunta que ellos han realizado. Entonces, eso es básicamente una investigación cuantitativa. Pero también hay quienes defienden las investigaciones, aunque en realidad optan por las investigaciones cualitativas, que a diferencia de las cuantitativas no buscan medir los hechos, los fenómenos. Dice, rechazan la cuantificación y la generalización. Profundizan en niveles connotativos o latentes de pocos casos. Usan el lenguaje natural para describir resultados y no tratan de predecir la conducta, sino de entenderla. Y algunas técnicas acá son las entrevistas en profundidad, la observación participante, el análisis semiótico y la historia oral. Sin embargo, esto no significa que ustedes al momento de realizar una investigación en un futuro solamente opten por métodos cuantitativos y cualitativos. De hecho, ustedes pueden realizar una investigación mixta optando por métodos cuantitativos y cualitativos, que es lo que hace la mayoría de los investigadores en comunicación en la actualidad, y se van a ir dando cuenta precisamente el porqué del uso de diferentes métodos para poder ahondar en diferentes temas. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué nos está diciendo esto la licenciada o cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros podamos un poquito contextualizarnos y podamos de alguna manera entender la forma y el contexto en el que se han dado los primeros estudios de comunicación, para que ustedes vayan conociendo y vayan entendiendo realmente los modelos de comunicación que vamos a ir viendo actualmente. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá todo, chicos? ¿Sí, Najib? ¿Todo claro? Sí. ¿Estamos, no? ¿Claros? Entonces, eso es básicamente. A ver, vamos a ir viendo... les decía hace un momento, los estudios de comunicación en las que han surgido en los años 20, 30 y 40, ya 1920 en adelante, muchos se han enfocado en el efecto de los medios de comunicación, porque estábamos en un contexto muy diferente a nivel mundial. Había un contexto de las guerras mundiales, no se olviden que se han dado en esos años. Había el tema de que pues los gobiernos querían saber la forma en la que podían manejar los medios de comunicación a su favor, y podían hacer de alguna manera que la gente se identificara, por ejemplo, con lo que ellos defendían, de alguna forma la gente tomara alguna posición sobre lo que estaba ocurriendo en las guerras y demás, y así pudieran comprometerse o sentirse parte de lo que estaba participando su país. Sin embargo, hay un autor que se llama Robert Craig, que lo están viendo ustedes en sus pantallas en la presentación. Es este señor, que es un comunicador, es un investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Fue uno de los fundadores de la Research of Language and Social Interaction, que es una institución que hasta la fecha investiga el tema de la comunicación. Y pues en 1999 Robert Craig divide de alguna manera los estudios de comunicación de acuerdo a cómo se han ido dando con el transcurso de la historia, usando, dice, criterios epistemológicos, ontológicos para la organización conceptual de los estudios en comunicación. Y el resultado de su propuesta, de alguna forma, es el reconocimiento de 7 tradiciones teóricas en el estudio de la comunicación, que vamos a verlas a continuación. Él dice, se ha estudiado inicialmente la comunicación a través de la tradición retórica. Dice, la comunicación es vista como el arte práctico del discurso. En esta tradición, la comunicación ha sido generalmente teorizada como el arte práctico del discurso, especialmente en el discurso público. Por lo tanto, es relevante para explicar por qué nuestra participación en discursos es importante. Entonces, vamos a ir viendo ya y vamos a ir debatiendo este tema. Robert Craig nos plantea que los primeros estudios de comunicación están relacionados con la tradición retórica, pero en el punto 2 nos dice están relacionados con la tradición semiótica.
¿Qué quiere decir esto? La comunicación como la mediación intersubjetiva de los signos. En esta tradición la comunicación es conceptualizada como la mediación intersubjetiva por medio de signos. Por lo tanto, explica y cultiva el uso del lenguaje y otros sistemas de signos para mediar entre distintas perspectivas. Así, los problemas de la comunicación dentro de esta perspectiva son principalmente relacionados con la representación y transmisión de significados o las brechas entre sujetos que pueden ser resueltas por el uso de sistemas compartidos. Entonces ya tenemos hasta ahora dos tradiciones: la tradición retórica, que es el arte del discurso, y la tradición semiótica, dice el arte, la comunicación como la mediación intersubjetiva de los signos, que es nuestro lenguaje. Dice, la comunicación también se ha desarrollado a través de una tradición, o se ha estudiado, perdón, a través de una tradición fenomenológica. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación como la experimentación del otro. En esta tradición la comunicación ha sido teorizada como un diálogo o experiencia del otro, por lo que explica la interrelación de identidad y diferencia en las relaciones humanas mismas que cultiva. Así, la auténtica comunicación o diálogo se encuentra fundado en la experiencia directa y no mediada del contacto con los otros. ¿Está bien? Entonces tenemos tres tradiciones hasta el momento. Pero además, la tradición, dice él, se ha estudiado la comunicación desde la tradición cibernética. Dice, la comunicación como el procesamiento de información. En esta tradición, la comunicación ha sido teorizada como el procesamiento de información y explica cómo cualquier tipo de sistema complejo, vivo, no vivo o micro y macro, puede funcionar y por qué bajo ciertas circunstancias y puede dejar de hacerlo. Y vamos a ir viendo la tradición 5, que él dice, la comunicación ha sido estudiada desde una tradición sociopsicológica. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación como expresión, interacción e influencia. En esa tradición la comunicación ha sido teorizada como un proceso de expresión, interacción e influencia, un proceso en el que el comportamiento de los humanos o cualquier otro organismo complejo expresa mecanismos psicológicos, estados y rasgos, y a través de la interacción con expresiones similares de otros individuos produce un rasgo de efectos cognitivos, emocionales y de comportamiento. En síntesis, la comunicación es un proceso por medio del cual los individuos interactúan y se influencian el uno con el otro. Él establece o en todo caso identifica una sexta tradición desde la cual ha sido estudiada la comunicación, que es la tradición sociocultural, dice él. La comunicación como la reproducción del orden social. En esta tradición la comunicación es típicamente entendida como un proceso simbólico que produce y reproduce patrones socioculturales compartidos, por lo que explica cómo el orden social es creado, realizado, mantenido y transformado en niveles micro de procesos de interacción. La producción implica también creatividad. Y ya vamos a ver la tradición crítica, que es la séptima tradición que identifica este autor, que cree que la comunicación ha sido estudiada como una reflexión discursiva. En esta tradición, una auténtica comunicación sucede únicamente en un proceso de reflexión discursiva que se mueve hacia una trascendencia que nunca puede ser completa y finalmente alcanzada. Sin embargo, el proceso reflexivo en sí mismo es progresivamente emancipatorio. Para esta tradición con fuerte centro en la escuela de Frankfurt, el problema básico de la comunicación en las sociedades emerge de fuerzas materiales e ideológicas que distorsionan la reflexión discursiva. Entonces hemos visto o hemos leído rápidamente 7 de las tradiciones que este señor Robert Craig identifica y cree que desde estas tradiciones se ha estudiado la comunicación, o los estudios de comunicación se han estudiado desde este punto. Ahora, por ejemplo, que hemos visto estas 7 tradiciones, ustedes se han debido dar cuenta de que pues cada tradición de alguna forma, o cada estudio de comunicación ha dividido la comunicación en distintas áreas, ¿no? A ver, estudiaremos desde este aspecto, estudiaremos desde el lenguaje, la estudiaremos desde el discurso, desde la influencia, la estudiaremos desde las conductas sociales, desde el procesamiento de la información. Y yo les quiero preguntar a ustedes,
¿cuál creen, si ha habido o si se han dado tantas investigaciones desde los años 20 en la comunicación, así tan diversas como nos dice Robert Craig, que la comunicación se ha estudiado desde diferentes aspectos, desde diferentes disciplinas? ¿Cuál o cómo ustedes creen que los investigadores de ese entonces concebían a la comunicación? ¿Como una ciencia o como un campo de estudio? Quiero escucharlos, chicos. Najib. Yo creo que era más como un objeto de estudio. Un objeto de estudio, muy bien, ¿por qué? Como dijo ahí, el autor estaba usando diversas ciencias para enfocarse en la comunicación, ¿no? Así es, muy bien, Najib. ¿Alguien más? ¿Alguien de las chicas? Fabiola, ¿qué opinas? ¿Cómo veían entonces los investigadores en comunicación a la comunicación en ese entonces? ¿Como una ciencia o como un objeto de estudio? Si Craig nos pone en evidencia de que ha habido varias corrientes y ha habido varias formas en las que se ha abordado la comunicación. Como un objeto de estudio, porque de cierto modo, de manera se estudió, ¿cómo se puede decir? A la sociedad. Así es. Entonces, en cambio, la ciencia es diferente. Así es, gracias Fabiola. Entonces, se han debido dar cuenta con leer nada más lo que dice el señor Craig, el investigador en comunicación, nos dice, ¿no? Esta es mi propuesta, después de haber analizado, de haber visto todas las teorías en comunicación o todos los estudios en comunicación y cómo la comunicación ha sido abordada. Entonces, está claro que la comunicación ha sido abordado desde diferentes tradiciones y prácticamente han desmenuzado, si ustedes se dan cuenta, la comunicación ha sido desmenuzada desde distintos enfoques. Hay quienes querían saber su influencia, hay quienes creían que había que estudiarla desde el lenguaje, entonces tenía que ser abordada desde la semiótica, que es la ciencia del lenguaje. Hay quienes creían que debía ser abordada la comunicación como un fenómeno social dentro de una sociedad, de la interacción entre personas. Entonces la sociología estudiaba la comunicación. El tema de la psicología, sociopsicología, por ejemplo, nos dice ahí como una expresión, interacción e influencia. Dice aquí la comunicación ha sido teorizada como un proceso de expresión, interacción e influencia. La tradición sociocultural, la comunicación dice como la reproducción del orden social. Entonces dice este enfoque, esta tradición en la que se ha estudiado la comunicación, que la comunicación de alguna manera en la sociedad ayuda a mantener el orden social y nos ayuda a transmitir ciertas normas de conducta a través del lenguaje. Y bueno, la tradición crítica, que vamos a ver ya más adelante muy de pasada, igual lo que ha sido la escuela de Frankfurt, que ha empezado a criticar los primeros estudios de comunicación y cómo la comunicación era utilizada precisamente por grupos de poder. Entonces nos queda claro, ¿no? Si bien van a encontrar ustedes, de repente si se ponen a buscar en Google, en otras páginas de investigación de comunicación, van a poder leer otros artículos que dividen de otra forma los estudios en comunicación. Por ejemplo, hay otros que dividen los estudios positivistas y los estudios de la escuela de Frankfurt, nada más. Y de ahí los estudios latinoamericanos que han surgido después de los años 80 en Latinoamérica, que han sido también muy críticos al uso de los medios de comunicación. De la manera que ustedes lean, en el momento del examen en el que yo les pregunte, ustedes tendrán que saber qué es lo que planteaba Robert Craig en cómo se había abordado la comunicación a través de los años, y ustedes tendrán que decir la tradición retórica, la tradición semiótica, fenomenológica, cibernética, sociopsicológica, sociocultural, y la tradición crítica, que es lo que este señor Robert Craig ha desmenuzado y de alguna forma ha planteado en una tesis doctoral que él ha realizado en comunicación. Y les decía, es uno de los investigadores de comunicación más importantes que tenemos en la actualidad y que maneja una de las fundaciones más importantes de investigación en comunicación en los Estados Unidos en la actualidad. Entonces queda claro el tema de los estudios de comunicación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chicos? Les quiero escuchar. Sí, Muy bien.
Ahora vamos a ir avanzando con los modelos de comunicación. El texto es de Octavio Islas, un mexicano, comunicador social también, que ha hecho varios aportes y que continúa realizando varios aportes sobre los estudios de la comunicación. Ustedes están viendo en este momento modelos de comunicación del autor Octavio Islas. ¿Qué es un modelo de comunicación? ¿Alguien se anima a decirme qué es un modelo de comunicación? Sería una forma para comunicarse. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué es un modelo de comunicación? Zaida, ¿qué crees que es un modelo de comunicación? Hola, Natalia, ¿qué crees que es un modelo de comunicación? Hola. No sé qué dice. No sabes, ya. A ver, vamos a ver qué es un modelo de comunicación para que ustedes vayan entendiendo y nos vayamos adentrando de alguna forma en este tema. Vamos a compartir la presentación. Ahora sí. Estamos, denme un segundo. Ahora sí, ya estamos. Modelos de comunicación. ¿Qué dice Octavio Islas? Les he dicho, un comunicador mexicano. Los modelos de comunicación representan, dice, una de las evidencias más claras de la importancia de la esquemática en la ciencia de la comunicación. Entonces, un modelo de comunicación es un esquema de cómo es el proceso de la comunicación, si vale el término, y dice que es una de las evidencias más claras de la importancia de la esquemática en la ciencia de la comunicación. Los modelos, dice, son flexibles y dinámicos. Un modelo facilita la comprensión del todo desde la parte en estudio, pero entendida integralmente. Los modelos de comunicación pretenden explicar la realidad de estudio y desarrollo de la comunicación humana en contextos delimitados y concretos. Es decir, que los modelos no son absolutos. Ya les decía que no podemos decir que la comunicación es como una ciencia exacta, como la matemática, por ejemplo, donde 2 más 2 es 4, y no podemos cuestionar este hecho porque 2 más 2 en efecto es 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Octavio Islas? Los modelos son flexibles, dinámicos, y ustedes se van a dar cuenta que han surgido muchos modelos de comunicación a lo largo de la historia, unos que han empezado por lo básico, de repente han ido surgiendo otros modelos que tomaban el modelo anterior pero le agregaban algunos aspectos más, y bueno, la idea era ir profundizando precisamente en los modelos de comunicación que iban surgiendo en ese entonces. Dice, con base en las tesis de McQuire y Windal, Castro y Moreno sostienen que los modelos son una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad. Algunas de sus funciones son las siguientes. Entonces, cuando yo les pregunte qué es un modelo de comunicación, ustedes pueden decir esto: una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad. Este es el concepto que han desarrollado McQuire y Windal, dos estudiosos de la comunicación de los años 30, que ya los vamos a ver más adelante también, que creen que que en todo caso que un modelo de comunicación es una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad. Esa tiene que ser su respuesta si en algún momento yo les pregunto en el examen qué es un modelo de comunicación. ¿Y cuáles son las funciones, dice, de los modelos de un modelo de comunicación? Aquí están. Son 5 funciones que McQuire y Windal atribuyen a un modelo de comunicación. Dicen, su primera función es mostrar las principales partes de una estructura o proceso y su relación. Es decir, muestra las principales partes de la estructura y la relación entre las partes. Dice, presentar una visión panorámica de lo que es el proceso, ayudar o descifrar información, simplificar la información que de otra forma podría parecer ambigua o complicada, guiar a quien interpreta hacia los puntos clave de un sistema o proceso, y hacer posible la predicción exitosa o el curso de determinados eventos. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las 5 funciones de un modelo de comunicación, ustedes tendrán que responder las que les estoy mostrando aquí en pantalla, ¿no? Mostrar las principales partes de una estructura, proceso y su relación, presentar una visión panorámica,
ayudar o descifrar información, simplificar la información que de otra forma podría parecer ambigua o complicada, y guiar a quien interpreta hacia los puntos claves de un sistema o proceso, hacer posible la producción exitosa o el curso de determinados eventos. Entonces, esas son las 5 funciones a las que se atribuye Macquarie a un modelo de la comunicación. Y ahora sí ya vamos a ir conociendo algunos modelos de comunicación que han surgido a lo largo de la historia. ¿Ustedes recuerdan o alguno me puede recordar cuál ha sido el primer modelo de comunicación que hemos mencionado en la primera clase que hemos tenido? El que surge en la época griega con Aristóteles. ¿Alguien se acuerda? Dice, si no me equivoco, era la ¿Cómo? comunicación según Aristóteles. ¿Cómo era la comunicación según Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes? Eso, si mal no recuerdo, creo que era la persuasión. La persuasión. Aristóteles creía que la función de la comunicación era la persuasión. Entonces él desarrolló un modelo en el que solamente había 3 elementos. ¿Se acuerdan que hemos visto los elementos de la comunicación, verdad? Hemos desarrollado un esquema más grande donde había un emisor, un mensaje, un receptor, un canal, una retroalimentación. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando hemos visto elementos de la comunicación. Entonces, cuando Aristóteles hace esta presenta la comunicación como una forma de persuasión, que cree que la única función de la comunicación es poder persuadir al otro. Entonces él elabora un modelo compuesto nada más por 3 elementos. Este es el modelo de la comunicación de Aristóteles. El emisor o el orador, como él lo menciona en su libro La Retórica, el mensaje, que es el discurso, el qué, y el receptor, que es el auditorio, así lo denomina él, y que vendría a ser el quién. Entonces el modelo de comunicación de Aristóteles está compuesto nada más por 3 elementos que estamos viendo en las pantallas. Pero vamos a contextualizar un poquito el momento en el que Aristóteles precisamente señala este hecho, señala este tema, y cree que la comunicación es para persuadir. Dice Aristóteles es el autor del primer modelo de comunicación conocido. Castro y Moreno, que son 2 autores en comunicación, señalan la retórica, obra de la que se obtiene el modelo comunicativo de Aristóteles, es un fenómeno enteramente occidental que se ocupó de analizar las maneras en las que los seres humanos se comunican entre sí. Retomando los datos anteriores, se puede aseverar que Aristóteles, mediante su obra La Retórica, es el primero en teorizar por escrito las aportaciones de los sofistas y las de Platón, la base de la comunicación humana mediante tratados analíticos expositivos. Las ideas que aportó sirvieron como base para explicar el proceso de la comunicación en general. Entonces, si yo les preguntaré en el examen cuál es el primer modelo de comunicación conocido, cuál es el primer modelo de comunicación conocido y quién es el autor y dónde fue publicado, ¿qué me tendrán que responder ustedes? A ver, Davis, ¿qué dices tú? Si yo les pregunto cuál es el primer modelo de comunicación que surgió, ¿qué tendrán que responder ustedes? La perseverancia del autor de Aristóteles. El modelo de la comunicación de Aristóteles. ¿Dónde aparece este modelo de la comunicación, Davis? En Grecia. En su libro La Retórica. Aristóteles, ahora vamos a ver. No. Aristóteles escribe un libro que se llama La Retórica. Es este que estoy viendo. Tal vez algunos de ustedes lo han visto en colegio, tal vez incluso algunos lo han leído. No sé, pero sí, cuando han debido llevar filosofía, han debido hablar de Aristóteles y su famoso libro La Retórica, que de hecho hasta la fecha continúa siendo uno de los libros que se lee en algunas materias, en algunas carreras, por ejemplo, para los que se están preparando en filosofía, letras, leen este tema de la retórica, pero además para quienes estudian oratoria es un libro importantísimo, es un referente de lo que es la oratoria, porque en este libro Aristóteles da de alguna forma los indicios sobre una buena oratoria,
porque no se olviden que en la antigua Grecia el tema de la oratoria era muy importante. Quienes sabían dirigirse a la población, quienes sabían dirigirse al público, eran considerados personas muy, muy inteligentes. Entonces dice, en la antigua Grecia el estudio de la retórica era puesto en tela de juicio. Por un lado estaban los sofistas y por el otro Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes veían a la retórica y a la poesía como instrumentos que eran usados con demasiada frecuencia para manipular las emociones del prójimo y omitir hechos. Acusaban a los sofistas, en particular a Gorgias e Isócrates, de dicha manipulación. Platón en concreto encabezó la protesta contra el arresto y la muerte de Sócrates, atribuyéndola a la retórica sofista. Este es un poquito el contexto en el que se da este texto, que habla precisamente sobre la retórica y el uso que se le daba en la antigua Grecia. Y es Aristóteles en este libro, La retórica, no se olviden, en el libro La retórica es donde plantea precisamente este modelo de comunicación, que ahora sí ya lo vamos a ver a detalle. Este es el modelo aristotélico. Definió la comunicación, les decía, como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión, esto es, convencer e inducir a la acción. Propuso lo que podría ser un modelo cuyos elementos se han agrupado en 3 conceptos. Entonces no se olviden, cuando yo les pregunte cuántos elementos tiene el modelo de comunicación de Aristóteles, ustedes tendrán que ser capaces de describir esto. 3 elementos: el quién, el qué y el quién. El quién es el orador, lo que equivale en el vocabulario que nosotros hemos estado utilizando a nuestro emisor. El qué, que es el discurso para Aristóteles, pero para nosotros sería el mensaje. Y el quién, que viene a ser el receptor, que para Aristóteles es el auditorio, él lo denomina así en su libro, que es la persona que escucha. Entonces el modelo de Aristóteles, no se olviden, está conformado por 3 elementos: el quién, el qué y el quién. El quién, que para Aristóteles era el orador; el qué, el discurso; y el quién, el auditorio. Este es el primer modelo de comunicación que de alguna forma, como veíamos hace un momento, Castro y Moreno, estos autores en comunicación, dicen que gracias a este modelo, que ha sido el primero en teorizar lo que es la comunicación, se han ido formando, se han ido de alguna forma trabajando los otros modelos de comunicación. Imagínense Aristóteles allá por el 384 a.C., que hace este modelo de comunicación y que continuó siendo un referente para los diferentes investigadores que surgen a partir de los de 1920, 30 y 40. Ha sido un referente y estos investigadores se han basado en este modelo de comunicación que en ese entonces ya Aristóteles había planteado, ¿no? Aunque obviamente les decía, los modelos de comunicación han ido evolucionando. Queda claro esto, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, Entonces ustedes de memoria tienen que saber. Cuando se les pregunte cuál es el modelo aristotélico, el modelo de Aristóteles es el modelo lineal que busca la persuasión y los 3 elementos. A ver, vamos a seguir viendo un poquito de este modelo. El modelo aristotélico, dice, representa obligado o referente en el desarrollo de los modelos comunicativos. Es lo que yo les había dicho hace un momento, de que este modelo ha sido un referente para los diferentes estudios de comunicación que se han ido dando posteriormente. El modelo aristotélico es lineal, es decir, todo gira en torno a los intereses del emisor. ¿Por qué? Porque según Aristóteles, no se olviden, la comunicación busca persuadir a las personas. Como se plantea, dice, a través del ethos, el pathos y el logos. La disposición de los elementos y del resultado parecen depender del orador. El ethos, el pathos y el logos, aquí lo vamos a ver un poquito, solo ya a manera de contextualizar lo que Aristóteles creía. Dice, los argumentos ligados al ethos son de orden afectivo y moral y atañen al emisor del discurso. Apelan a la autoridad y honestidad del orador, a su credibilidad y relación con la audiencia. Son en suma las actitudes que debe adoptar para inspirar confianza a su auditorio, escribió Aristóteles en el libro La retórica. Dice, a los hombres buenos les creemos de modo más pleno y con menos vacilación. Esto es por lo general cierto, sea cual fuere la cuestión, y absolutamente cierto allí donde la absoluta certeza es imposible y las opiniones divididas. Dice, ¿cuáles son los argumentos referidos al pathos, de los que habla precisamente Aristóteles? Dice, son de orden puramente afectivo y ligados fundamentalmente al receptor del discurso.
No son los hechos los que cambian el comportamiento de la gente, es la emoción lo que cambia su comportamiento. Son las historias y los impulsos irracionales las que cambian el comportamiento, ni los hechos ni las listas de viñetas. Dice que yo sepa, los fumadores no dejan de fumar cuando leen estadísticas sobre cáncer de pulmón. Dejan de fumar cuando ellos mismos o personas muy cercanas tienen cáncer. Efectivamente, como argumentos emocionales pueden utilizarse las historias, anécdotas, analogías, metáforas, todo ello conectado con pasión. Las historias eficaces resuenan en el corazón de la audiencia. Y ya para ir terminando esto, los argumentos ligados a logos se ciñen al tema y al mensaje mismo del discurso, dice, entrándose aquí en el dominio propiamente de la dialéctica. Se utilizan los argumentos lógicos apoyados con evidencias sólidas, apelando a la razón y a la inteligencia de la audiencia. Ustedes se preguntarán por qué hemos mencionado el ethos, el pathos y el logos. Simplemente para contextualizar un poco el planteamiento que realizaba Aristóteles en ese tiempo. No se olviden que este modelo de comunicación que nos ha planteado Aristóteles, o que en ese entonces, estaba basado en la oratoria y en su libro La Retórica, donde él precisamente analiza la importancia de la oratoria y cómo en la antigua Grecia la oratoria era utilizada para poder de alguna forma manipular a la población. Y no se olviden nuevamente de que en la antigua Grecia, quien era un buen orador, quien sabía dirigirse al público de manera correcta, sabía generar emociones en el público, era considerado una persona muy culta, era una persona muy inteligente y que tenía la capacidad de poder dirigir a toda una nación. Entonces nos queda claro lo que es el modelo de Aristóteles, ¿verdad? A ver, Shirley, ¿qué opinas sobre el modelo de Aristóteles? ¿Se puede todavía emplear en la actualidad? Gary, ¿qué opinas del modelo de Aristóteles? ¿Sobre qué más o menos? ¿Crees que en la actualidad el modelo de Aristóteles todavía puede ser aplicado como un modelo de comunicación? En la actualidad, yo creo que sí. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? Porque, a ver, yo te pregunto, en la comunicación que estamos teniendo tú y yo en este momento, ¿se aplicará el modelo de Aristóteles? Ahora en la actualidad, Ahora en la conversación que tú y yo estamos teniendo, ¿crees que el modelo de comunicación de Aristóteles se aplica o no? no sé. Creo que no. Creo que no. A ver, Nicole, ¿qué opinas? ¿Se aplica el modelo de comunicación ahora en esta videollamada que estamos teniendo nosotros? ¿O en esta clase virtual? Yo creo que sí. ¿Por qué? No sé, no escuché muy bien esa parte. A ver, ¿quién me responde? Shirley, ¿crees que el modelo de comunicación de Aristóteles aplica a lo que estamos haciendo ahora en esta videoconferencia? Sí. ¿Por qué? Porque estamos ahorita hablando entre nosotros y hablando sobre el tema. Ya. A ver, Davis, ¿tú qué opinas? ¿Se aplica o no aplica el modelo de comunicación de Aristóteles? Se puede decir que sí, porque estamos comunicando entre varios. Ya. Digo, Ya. A ver, chicos, creo que no les ha quedado muy claro el tema del modelo de la comunicación de Aristóteles. Y no, pues no se puede aplicar en lo que estamos haciendo ahora, el modelo de comunicación de Aristóteles. Porque no se olviden que este modelo de comunicación habla primero de que solamente busca la persuasión, ¿no ve? Pero además solamente habla de 3 elementos de la comunicación, que es nuestro emisor, que es nuestro mensaje y que es nuestro receptor. El modelo de comunicación de Aristóteles es lineal, es decir, que no hay una retroalimentación, y eso no está ocurriendo en lo que estamos haciendo actualmente, en lo que estamos hablando ahora.
¿Por qué? Porque yo les estoy preguntando, ustedes me están respondiendo, yo les estoy corrigiendo, o ustedes me están corrigiendo, lo que ha hecho Gary hace un momento, ¿no ve? En preguntarme y dicen cuál es, o qué opina usted, ¿la comunicación es una ciencia o es un campo de estudio? Entonces, en una situación como la nuestra ahora, no, pues no puede aplicar el modelo de Aristóteles, porque el modelo de Aristóteles, les repito, solo considera 3 elementos en la comunicación: el emisor, el mensaje y el receptor. Pero además no se olviden que este modelo es lineal, es decir, que el emisor envía un mensaje al receptor para persuadirlo, para poder convencerlo de que su posición es la única creíble, la única que se puede considerar como verdadera. Les vuelvo a repetir, el modelo de la comunicación de Aristóteles, si bien ha sido una referencia para las investigaciones de comunicación que se han dado después, no significa que pueda ser aplicado en la actualidad. Se lo reconoce porque ha sido el primer modelo de comunicación que ha sido teorizado. Dime, Najib. Protesto. Dime, a ver, protesta, quiero escuchar. Hace un momento usted dijo que el modelo retórico de Aristóteles ya no se usa en la actualidad, ¿o escuché mal? En esta situación en la que estamos ahora, en nuestra videoconferencia. Sí, entonces no protesto. No protesta. Es que no ves. Retiro lo dicho. Entonces no se puede aplicar en lo que estamos haciendo ahora porque no, estamos retroalimentándonos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos más elementos de la comunicación, ¿verdad? Pero el modelo de la comunicación, repito, solo tiene, de Aristóteles tiene 3 elementos: el emisor, el mensaje, el receptor, y de manera lineal. Ahora, Najib, ¿en qué situación tú crees o en qué contexto sí se puede aplicar el modelo de Aristóteles o se aplica el modelo de comunicación de Aristóteles? A mí el mejor ejemplo que se me ocurre es en la política, en los discursos, en las campañas. ¿Por qué? Porque obviamente los políticos cuando se proclaman para presidentes, quieren postular para presidentes, dicen lo obvio, ¿no? Yo cuando sea presidente les voy a dar tal cosa, voy a mejorar la salud. Yo creo que ahí se aplica el modelo de Aristóteles. Así es, muy bien. Y de repente cuando un político está dando un discurso frente a un auditorio, frente a la gente, tú no tienes la opción de replicarle, ¿verdad? Te limitas a escucharlos. Y hay personas que son tan buenos oradores, que incluso logran conectar emocionalmente con la gente, ¿verdad? No sé si ustedes o algunos de ustedes han visto documentales sobre Hitler, por ejemplo. Sobre Hitler. Era un muy, muy buen orador, a tal punto de que la gente terminaba llorando después de que lo escuchaba hablar, ¿no ve? Y era tan buen orador y convencía de tal manera a las personas que ha logrado de que la Alemania o los alemanes crean realmente que eran una raza superior y respalden de alguna manera la matanza que ha habido a los judíos, ¿verdad? Entonces, entonces eso tiene que quedar claro en realidad, chicos. Entonces, el modelo de comunicación de Aristóteles, 3 elementos: emisor, mensaje y receptor. Es un modelo lineal. ¿En qué contexto se realizó, se creó este modelo? En un contexto donde la oratoria era muy importante en la antigua Grecia y que pues además este modelo ha sido planteado o plasmado en el libro La Retórica, escrito por Aristóteles. Ahora, ¿qué vamos a hacer ya para la próxima clase para que ustedes puedan ir tomando en cuenta? Van a leer este texto, se llama Modelos de la Comunicación, de Octavio Islas, que yo lo voy a subir de manera digital ya ahora a la plataforma. Me han dicho que no han tenido problemas para manejar la plataforma, me alegra. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme para que podamos resolverla. Lo importante, les decía, es que ustedes ya puedan manejar bien la plataforma, porque quizás no se olviden que ya se viene el primer parcial, los primeros exámenes. Entonces, si sigue la situación como en la actualidad con el tema de la cuarentena y demás, quizás tengamos que dar exámenes mediante la plataforma. Y vamos a ir pues ya con ustedes, sobre todo con ustedes que están aprendiendo a manejar la plataforma, practicando un poquito cómo se puede resolver exámenes y demás en la plataforma. Pero mientras tanto, quiero decirles que para la siguiente clase les estoy dejando este libro de Octavio Islas, que quiero que lo vayan leyendo, por favor, para que ustedes ya tengan una idea de los modelos de comunicación que vamos a ir avanzando.
se los voy a dejar en formato PDF en la plataforma, pero además ya les he colgado un videíto. Si han revisado la plataforma, hay un videíto sobre la oratoria en la antigua Grecia. Quiero que vean este video, no es muy largo, si no me equivoco dura 9 minutos. Y en la próxima clase vamos a comentar sobre este video para que un poco ustedes puedan contextualizar o puedan ubicar el contexto en el que nuestro amigo Aristóteles ha desarrollado el primer modelo de comunicación. Queda claro entonces esto, ¿verdad? Sí. Ya, todo claro. Para la próxima clase vemos el video, vamos a comentar sobre este video al inicio de la clase, así que están obligados todos a ver el video, pero además lean por favor el texto de modelos de la comunicación de Octavio Islas, porque voy a hacer preguntas al azar para que podamos ya ir avanzando sobre este tema. ¿Está claro entonces, verdad? Sí, Vicente, una pregunta, Dime, lo de la demostración de PowerPoint, lo que ahorita estaba haciendo, ¿va a subir al sí, lo voy a subir también. plataforma? Lo voy a subir también, pero la siguiente clase. Quiero que ahora, es que si yo le subo ahorita la presentación, ya es un resumen de los modelos de comunicación. Quiero que lean más a profundidad el texto de Octavio Islas, ¿ya? Que ahí desarrolla, ahí desarrolla a más detalle los modelos de la comunicación. Estoy ahorita ya subiéndolo, el video, así, perdón, el texto, así que tómenlo en cuenta y nos vemos el el viernes a las 9:45. ¿Está bien? Lice, Dime. la tarea la vamos a pasar al WhatsApp. ¿No han podido subir o qué? Porque ya estaba habilitada la plataforma desde anoche. ¿Quiénes no han podido subir La plataforma? Tenían que subir a la plataforma. La anterior vez les dije que tenían que subir a la plataforma el trabajo. Estaba en un enlace que se llama tareas. Les he explicado la anterior vez que tenían que subir a la plataforma. ¿Quiénes no han subido a la plataforma su trabajo? Yo. ¿Qué pasó? No entendí muy bien. Ya. Mándamelo. No, ya, es que la plataforma ya no te va a permitir subirlo porque ya se ha cerrado. Como les había dicho, la plataforma trabaja con un control de horarios y demás para poder entregar los trabajos. No se puede subir en cualquier momento. Mira, Fabiola, ninguno de tus... ¿qué? Fabiola eres, ¿verdad? ¿Quién me está hablando? Mabel. Ah, Mabel. Mabel, todos tus compañeros no han tenido problemas. Incluso ayer quienes tuvieron alguna duda me escribieron al WhatsApp. Entonces, tienes que hacer lo mismo, tienes que estar más atenta. Si tienes alguna duda, háblame, escríbeme y yo te voy a resolver alguna duda. Alguna de tus compañeras ayer me habló porque en algún momento se cayó la plataforma y no podía subir el trabajo. Entonces yo le dije de que me escribió y lo resolví. Esperamos un momento, se volvió a habilitar la plataforma y después no hubo mayor problema. Mándamelo por WhatsApp solo por esta vez, pero va a ser por menos puntaje porque todos tus compañeros han subido. Entonces creo yo que sería una falta de respeto a ellos no darte las mismas condiciones cuando ellos han cumplido con todo lo que se les ha indicado, ¿ok? Solo por esta vez, porque desde la próxima ya no, chicos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a acatar lo que se dice, pero además usar la plataforma, porque como les había dicho, es la manera en la que está haciendo seguimiento la universidad de que estemos trabajando realmente en las clases virtuales. ¿Está bien? Ya, gracias. Ya, mándamelo al WhatsApp, por favor. Bien, chicos, entonces nos vemos el viernes. Ya está subido el video de lo que tienen que ver. Y también estoy ya ahorita subiendo el texto de Octavio Islas para que lo puedan ir leyendo, ¿ok? Bien. Listo, chicos, que estén bien. Chao. Voy a ir al baño. A ver.